Todas las personas en el mundo deberían gozar de alimentos de calidad, de forma oportuna y permanente y en las cantidades adecuadas para su consumo y desarrollo. Y decimos deberían porque infortunadamente no es lo que siempre ocurre. Tener comida disponible, suficiente y nutritiva es clave para contar con bienestar, es decir, una vida sana, y esto en últimas puede representar mejores posibilidades de desarrollo. Esta garantía de alimentos es lo que se conoce como seguridad alimentaria. Asegurar que las personas tengan alimentos disponibles depende de muchos factores, desde los ingresos económicos hasta, por ejemplo, las características del suelo, el acceso al agua, el área disponible y el clima, entre otros. La cosa es muy lógica. Si hay sequías, heladas o lluvias extremas y prolongadas, la posibilidad de producir y acceder a alimentos se vuelve compleja. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, entre 2006 y 2016, el 23% de los daños y pérdidas causados por eventos hidrometeorológicos afectaron el sector agrícola. Esta situación se hace más grave si se tiene en cuenta que el cambio climático también afecta mares, ríos, océanos y lagos, es decir, impacta actividades como la pesca y la acuicultura, de las que dependen aproximadamente 3.8 millones de personas en América Latina, algo así como lo equivalente a toda la población de Panamá. Sin embargo, los sectores agrícola, pecuario y forestal no solo son vulnerables al cambio climático, también influyen directamente en el calentamiento global. El 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, según la FAO, las generan los sectores agrícola y forestal, y de esa porción, más de la mitad se emiten en América Latina. Entonces, ¿cuál es el panorama de la seguridad alimentaria en América Latina? ¿A qué retos se enfrenta la región? ¿Cómo repensamos la producción de alimentos teniendo en cuenta el cambio climático? ¿Y cómo gestionamos nuestro consumo para reducir el desperdicio de alimentos? Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. Hola Natalia, estamos nuevamente en Brújula Sonora Podcast. ¿Cómo estás? Hola Mariana, muy bien, sí, ya estamos en el episodio número 9. Contémosle a nuestros oyentes qué tenemos para hoy. Sí, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y tenemos un invitado que nos va a ayudar a resolver algunas de las inquietudes que hemos planteado. Y tendremos en nuestro episodio la historia que ocurre en la frontera colombo-ecuatoriana. Suena buenísimo todo lo que vamos a tener para hoy, así que arranquemos. Soy Alan Bojanic, el representante de FAO aquí en Colombia, funcionario de muchos años de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y por supuesto soy un apasionado de los temas ambientales, de los temas que tienen que ver sobre cómo garantizamos alimentación para las futuras generaciones y cómo dejamos un mundo mejor para esas futuras generaciones. Alan, bienvenido a Brújula Sonora Podcast. Es un gusto para nosotras tenerte en este episodio, sobre todo sabiendo de tu experiencia en el sector rural, en todo lo que corresponde a temas de agricultura, pero también de medio ambiente por tu formación. Entonces, de verdad, es un gusto y bienvenido. No, soy yo el que les agradezco. Estamos en total disposición ahí para volcar mis conocimientos en ambos temas, en los temas que maneje. Así que encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Creo que la primera pregunta que nosotras quisiéramos que empezáramos a abordar un poco es justamente como ese concepto de seguridad alimentaria para que nuestra audiencia también empiece a entrar en sintonía. Sabemos que se empieza a hablar de seguridad alimentaria después de la Segunda Guerra Mundial y entonces, bueno, ¿cómo ha evolucionado este concepto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad alimentaria?
Sí, es un concepto en evolución, ha ido transformándose. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, justamente la FAO se funda un 16 de octubre del año 45, apenas pocos meses después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y se forma pensando en Europa, en la devastación que había, en que no falte comida, en tener una organización con una mirada mundial, pero también en los demás países que fueron afectados por la guerra, ¿no? Y de ahí viene el concepto de seguridad alimentaria, que puede definirse de muchas maneras, pero la manera más sencilla que yo encuentro es decir que seguridad alimentaria es que no le falte comida de calidad a ninguna persona en todo momento y por supuesto que sea también nutricionalmente adecuada, ¿no? Es decir, que tenga la calidad para llevar una vida sana. Últimamente, en los últimos 10 años, surgió el concepto también de soberanía alimentaria, más que todo pensando en que los países deben tener el control sobre sus alimentos y no ser dependientes absolutos de importaciones de alimentos, sino ver de cómo se generan los propios alimentos al interior del país. Sabemos que para ciertos países es más difícil que para otros, que digamos, por sus condiciones naturales no pueden producir una gran diversidad de alimentos. Pero volviendo a la definición, es que no le falte comida a nadie. Alan, a partir de lo que tú acabas de decir, pues justamente como de ese garantizar que las personas no tengan hambre, estaba pensando en unas cifras que vi antes de esta entrevista y que ustedes mismos han proporcionado y corresponden a que el 8.9% de la población mundial sufre de hambre. ¿Cómo está Latinoamérica en ese sentido? ¿Cuáles son las cifras y cuál es el panorama para nuestra región? Mira, hay 3 estadios que hay que entender muy bien. Hasta hace unos 3 años atrás, el planeta y América Latina en particular tenía una caída en la cantidad de personas, inclusive en los porcentajes de personas en inseguridad alimentaria. 1 de cada 11 personas estaba en esa situación, pero ya antes de la pandemia la situación empezó a deteriorarse y los números volvieron a aumentar. Es decir, América Latina de tener 38 millones de personas en inseguridad alimentaria, después de haber caído de más de 40, bajó a 38, que fue el punto más bajo, y de ahí nuevamente empieza a subirse a 42.5 millones de personas en América Latina. Y obviamente la gran pregunta de hoy, ese sería un segundo estadio, una retomada en el tema del hambre, y el tercer estadio es la pandemia. Que la pandemia, no cabe duda, ha afectado empleos, ha afectado a muchas personas sin fuentes de ingreso de los informales, inclusive en el campo. El impacto, si bien ha sido menos que en otras áreas, la agricultura ha seguido creciendo, el PIB agrícola ha seguido creciendo en la mayoría de los países de América Latina. Hay un impacto, no está del todo medido, pero sí, el 2020 es un año de deterioro de las situaciones de seguridad alimentaria en América Latina. Alan, esto que tú mencionas frente a los números, cómo han ido variando y evidentemente la afectación que puede tener por la pandemia, pues evidentemente es clara. Y antes de entrar a esa amenaza que significa el cambio climático frente a la seguridad alimentaria, frente a la producción de alimentos y frente a los medios de vida de las personas que dependen de la agricultura y de la pesca, quisiera que nos contaras un poco cuáles son las otras amenazas, digamos, que se trabajan frente a seguridad alimentaria. ¿Qué otros tipos de amenazas tenemos, sobre todo en América Latina? Muchas, ¿no? El tema de la migración es un tema importantísimo, ¿no? Y quien más lo sufre, la migración venezolana, después Colombia, ¿no? Con 1.8 millones más o menos de personas que hay que alimentar, que representan cosas buenas y cosas malas, ¿no? También se da a nivel de Haití, inclusive de países centroamericanos con las migraciones hacia el norte, ¿no? Entonces, la migración no es solo de Venezuela, también corresponde a otros países. Otro tema son los temas de violencia, ¿no? Es decir, donde hay violencia, hay hambre, hay una relación muy directa. Si uno mira el mapa del mundo y aquellos países que están en rojo en cuanto a inseguridad alimentaria, donde hay mayores dificultades, donde más de la mitad de la población no tiene
suficientes alimentos para llevar una vida saludable, ¿no? Entonces, y hay una relación muy directa entre los países en rojo en términos de hambre y en rojo en términos de violencia, ¿no? Entonces, esa relación es muy directa, y a medida que se deterioran las condiciones de gobernabilidad, de gobernanza, la paz interna y surge la violencia armada, pues se deterioran también los indicadores de nutrición, seguridad alimentaria, calidad de vida, etcétera, ¿no? Las políticas públicas es un tema clave, es decir, donde hay políticas públicas orientadas a que no le falte comida a nadie, como por ejemplo programas de alimentación escolar masivos, programas de comedores populares, programas de transferencias condicionadas o no condicionadas a los grupos de menores ingresos, atención a los pueblos indígenas. La situación pues se revierte. Alan, tú mencionas varias de las amenazas, digamos, que tiene poder mantener y tener una población que no tenga hambre. Y quiero volver al cambio climático, porque si bien la agricultura es una actividad y un sector que depende en gran parte de las condiciones ambientales, de las condiciones climáticas, se ve afectado y tiene unas consecuencias importantes frente a la producción de alimentos, frente a los medios de vida de las personas que dependen de esta actividad y obviamente también frente a la seguridad alimentaria. Y quisiera preguntarte en ese sentido, ¿cómo el cambio climático está afectando y podría llevarnos a retroceder en esa lucha contra la pobreza, contra la disminución del hambre, si no lo vemos de una manera seria y empezamos desde los países y desde la política pública a tomar unas medidas que garanticen una agricultura que sea climáticamente inteligente, de sustento a las personas que dependen de ella, pero también que mantengan o que garanticen de alguna forma la seguridad alimentaria de la población? Sí. Antes de referirme al tema estrictamente de cambio climático, los problemas ambientales de la agricultura son más allá de solo el tema de cambio climático. Cambio climático es fundamental, es crítico, pero también deterioro de suelos por malas prácticas, no necesariamente asociado a clima, simplemente malas prácticas agrícolas es un tema tremendo. 1/3 de los suelos del mundo se han deteriorado severamente y casi 50% de los suelos tienen algún nivel de deterioro, más leve, menos leve, pero 30%. Entonces, el perder la base productiva, el perder dónde se cultiva, es un tema muy serio, ¿no? Y el deterioro es por sobreuso de maquinaria, plaguicidas, contaminación de suelos, los temas de agua, acceso a agua. También ha habido un mal uso de los recursos hídricos, hasta en Estados Unidos. Y así puedo seguir enumerando otros factores de deterioro del ambiente que impactan en la agricultura, que impactan en la producción de alimentos, que impactan en cómo desarrollamos nuestras actividades en el campo, ¿no? Y encima de eso sumamos el cambio climático. Sabemos que básicamente se representa por la frecuencia cada vez más intensa de variaciones en clima que no se daban antes, que eso ya está medido. Sabemos que hay un calentamiento global y ese calentamiento global tiene un efecto directo sobre las oscilaciones climáticas, áreas más secas, áreas más lluviosas, inestabilidad en los patrones de lluvia, y eso hace que la agricultura se vuelva más vulnerable, ¿no? De que no podamos tener el agua en el momento que esperábamos tenerla, o a veces al contrario, tener demasiada agua, tener demasiadas inundaciones, vientos descontrolados, heladas fuera de época o exceso de temperaturas donde no se las espera. Entonces, todo esto nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad a la agricultura. Por supuesto, hay respuestas que se dan en el marco de la Convención de Cambio Climático, son la de adaptación y la de mitigación. Mitigación es cómo hacemos que la agricultura pueda emitir menos gases de efecto invernadero para no contribuir al calentamiento global, porque la agricultura es víctima del cambio climático, pero también es agente de cambio climático, es decir, contribuye al cambio climático, ¿no? Con las prácticas que se dan. Ese doble papel de víctima y también de generador de cambio climático con las emisiones que hace la agricultura, la ganadería, inclusive ciertas prácticas
que tienen que ver con el transporte de los productos, muchas veces en la esfera del consumo. El desperdicio de alimentos representa emisiones de gases de efecto invernadero muy parecidas con la emisión de todo el parque automotor del mundo. O sea, estamos hablando de emisiones masivas por desperdicio de alimentos, y eso somos los consumidores. Entonces, esta situación de vulnerabilidad pues nos obliga a tener políticas globales como son las definidas en el Acuerdo de París, pero también, si queremos la sostenibilidad de la agricultura, pues tenemos que cambiar el patrón de prácticas que se realizan, ¿no? Cosa que no es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Tiene costos, tiene inversiones, necesita de tecnología. Las respuestas de alguna manera están formuladas, el tema es cómo aplicamos las distintas tecnologías, las distintas prácticas para hacer una agricultura que llamamos carbono neutral, una agricultura de baja contaminación que respete el uso de los suelos desde el punto de vista de su conservación, igualmente con recursos hídricos, etcétera, ¿no? Entonces, es una ecuación compleja, es una ecuación que involucra una movilización de grandes recursos, de voluntades, de conciencia, de políticas, de inversiones, como lo dije, que si no estamos a la altura del desafío, pues este anhelo de reducir a la mitad la cantidad de personas en seguridad alimentaria hasta el año 2030, pues va a ser de muy difícil alcance. Alan, quiero seguir por ese concepto que tú mencionas porque un gran porcentaje de los países de la región, dentro de sus compromisos nacionales frente al Acuerdo de París, por un lado hacen la mención de que la agricultura es uno de los sectores más vulnerables y por otro lado definen de alguna forma algunas acciones enfocadas a cómo afrontarlos. Eso por el lado de adaptación, y por el lado de mitigación, evidentemente, cuando uno mira los números, más o menos el 30% de las emisiones globales están asociadas al sector agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, y de ese 30%, el 17% más o menos corresponde a América Latina. Entonces, ¿cómo necesitamos repensarnos la agricultura para que sea, por un lado, resiliente, aumente, digamos, de manera sostenible y le genere ingresos a las personas que dependen de esta actividad, y por otro lado, evidentemente, disminuya las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo nos repensamos la agricultura? Son muchos los factores que hay que meter en la ecuación, pero yo empezaría por el tema de evitar la deforestación. Si conseguimos sustancialmente frenar la deforestación, ya estaríamos haciendo mucho. Como dicen los economistas, condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Punto 2 está el cómo trabajamos con los productores, porque de nada sirve tener las tecnologías, tener el conocimiento, si son los productores los que en definitiva aplican estas prácticas, ¿no? Y hay muchos ejemplos buenos, aquí en Colombia, en Brasil. Brasil tiene más de 11 millones de hectáreas de lo que se llama integración, agricultura, bosques y ganadería. Son prácticas de manejo que intensifican la producción, pero que definitivamente mejoran la calidad de los suelos, mejoran el uso del agua, aprovechan mejor el espacio. Entonces se hace un sistema de rotación, de mejoramiento de los suelos. Entonces hay mucha práctica ya en manos de los productores, pero no necesitamos que sean 11 millones, necesitamos, en el caso de Brasil, que sean 60 millones de hectáreas, que es más o menos el total de su agricultura. Tenemos que llegar a que las prácticas de manejo sostenible de suelos, de producción, muy alineado con la rentabilidad. Todo lo que estoy hablando se queda en el aire si eso no es rentable. Todas estas prácticas tienen que generar lucro para los productores, para que puedan llevar una vida digna, para que puedan tener ingresos que les permitan pues mandar a sus hijos a la universidad, renovar sus equipos, cambiar su maquinaria. Son cambios generacionales, cambios de mentalidad, son procesos que a nosotros nos gustaría que fuesen mucho más rápido, pero hay ciertos ritmos que uno no los puede acelerar más allá de lo que dan las circunstancias.
Sí, Alan. Bueno, justamente nosotras vamos a tener un episodio sobre deforestación un poquito más adelante, donde entonces pues ahondaremos mucho más en este tema. Pues yo te estaba escuchando y estaba pensando justamente cuando hablabas como de tener esa rentabilidad y tener esos medios de vida, que hablábamos pues desde el cambio climático y desde la agricultura, pero también el cambio climático está teniendo afectaciones en los océanos, en los ríos, en los lagos, y por tanto una población muy importante se ve afectada. Son como 200 millones de familias en el mundo que van a ver afectados sus medios de vida porque dependen de la pesca o de la acuicultura. En ese sentido, ¿qué se podría hacer o qué se está haciendo también para prevenir y ayudar a que estas familias logren también adaptarse teniendo en cuenta los riesgos que hay y pues que puedan tener o garantizar esa seguridad alimentaria? Hoy por hoy, en cuanto a producción piscícola de peces, la acuicultura, es decir, aquellos peces que son producidos en lagunas artificiales o también en maricultura, es mayor que la pesca directa, ¿no? Ya sea por barco, o sea, pesca de menor escala. Y la tendencia es muy clara a que la acuicultura sustituya a la pesca, ¿no? Es decir, año a año hay un avance en los números en cuanto a la relación de cada vez comemos más pescados que provienen de la producción intensiva en acuicultura que aquella que es extraída del mar o extraída de los lagos o extraída de los ríos, ¿no? Y por supuesto el problema de la sobreexplotación pesquera sigue siendo un tema serio, sigue habiendo amenazas a la biodiversidad marina, amenazas a la biodiversidad de muchos lagos, porque no se está utilizando prácticas sostenibles. Hay normativa, pero todavía no se está aplicando del todo los códigos de pesca responsable, es decir, de no extraer más de lo que se reproduce. Entonces, la alternativa, sin duda alguna, va por la vía de fomentar más esa acuicultura, esa producción en espacios limitados. Se requiere de agua, se requiere de ciertas condiciones, pero no cabe duda que parte de la respuesta de los alimentos del futuro va a provenir de la acuicultura como la gran apuesta. Pero bien por traerlo a colación, porque la participación del sector pesquero acuícola en la alimentación cada vez va cobrando una mayor relevancia, ¿no? Alan, con eso nos das la entrada para invitarte a oír la historia que tenemos en el episodio de hoy en la frontera colombo-ecuatoriana, que nos va a contar Natalia Gómez a continuación. El territorio es una zona montañosa que conserva bastante agua, tiene bastantes árboles, es un clima húmedo tropical en la parte alta y en la parte baja pues es un poco templado. Nani Moni, William Wanga, Nane Ojandas Amuse. Cara Tatamiwara Katlindo Aguarusbain Katme son Tornei Estachavo. Esta historia comienza en el paisaje de la frontera colombo-ecuatoriana que describe William Wanga, representante del resguardo indígena Aguá denominado Ojal La Turbia, un territorio donde la naturaleza no sabe de límites y hace posible la existencia de las cuencas de los ríos Mira y Mataje, Icarchi y Guaitara, ríos que luego se funden en el profundo Océano Pacífico. En esta misma zona, pero en una comunidad afro del municipio de Tumaco, al sur de Colombia, vive una joven lideresa del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera. Mi nombre es Sara Perlaza. Tengo 24 años, soy de la vereda del río Mira, la Nueva Unión, pero soy nacida en Satinga o La Herrera. Soy una de las representantes mujeres que hay en la comunidad, en la vereda en este momento. Sara y William, además de coincidir en su rol de liderazgo, hacen parte de una zona rural entre Colombia y Ecuador, donde la variación del clima, como en muchos otros lugares, les ha cambiado sus dinámicas de vida. Esto sin contar otras presiones en el territorio. En 2005, dice, cuando se extendió las fumigaciones
aéreas con glifosato. Dice, eso hizo un daño bastante grande donde mató, dice, una cantidad de animales porque todas las frutas que habían, el maíz, el plátano, el chiro, que eso estaba, dice, maduro en las fincas, todo eso fue envenenado y eso fue un exterminio, dice, de los animales. En otras oportunidades la sequía ha sido tan fuerte que ha afectado no solo a las personas sino también a los animales y cultivos. Los ríos se convierten en callejones de piedra y el preciado líquido desaparece. Esto por no hablar de los momentos en que ocurre todo lo contrario, cuando las lluvias arrecian y entonces los ríos parecen mares. La situación por donde se mire es preocupante, teniendo en cuenta que su principal medio de subsistencia es la agricultura. Es así como desde 2016 empezó a gestarse en la zona una iniciativa para crear capacidad de adaptación al cambio climático en 120 comunidades a través de acciones que garanticen la seguridad alimentaria y nutrición con un enfoque de género. La propuesta, que fue posible gracias a la participación de la comunidad y organizaciones de la zona, tuvo la gestión y el enfoque del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Así lo explica Carlos Escaramela, representante de esta organización para Colombia. Y la idea es poder acompañar estas comunidades en un proceso de desarrollo de soluciones, de fortalecimiento de opciones, de diversificación de medios de vida, de ingreso y naturalmente de cuidado ambiental, de recuperación de tradiciones, de culturas, pero también de territorios, de una forma que eso fundamentalmente fortalezca a las comunidades, las empodere las mujeres y traiga consigo un proceso, de desarrollo a nivel local que sea compatible con los contextos culturales y con las decisiones de las comunidades. Luego de muchas sesiones participativas con las comunidades, en 2018 fue oficializado el proyecto que busca beneficiar a 19.000 personas de la zona. Con una proyección de 5 años y recursos del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, el proyecto inició con un detallado proceso de análisis de la población, sus medios de vida, sus características nutricionales y procesos de alimentación, entre otros. Al siguiente año, el proceso se centró en fortalecer las capacidades a través de un diplomado de 120 horas. William fue el delegado por su comunidad. En el 2019 iniciamos unas capacitaciones con el Programa Mundial de Alimentos en conservar el territorio y identificar los medios de alimentos del bosque. Pues para nosotros ha sido una capacitación importante donde entramos a mirar cuáles son los daños que podemos afectar no solamente a la vida humana, sino que también a la vida silvestre, animales, peces. Todo el proceso ha estado lleno de aprendizajes y lecciones que los han llevado a tomar nuevas decisiones, como las que comparte Sara. Otras cosas que me ha gustado mucho es que nos han hecho aprendizaje sobre la seguridad alimentaria, que muchos creemos que simplemente es, por decirlo así, comer por comer y no vemos realmente que porque tenemos algo, pues ya creemos que estamos seguros sobre eso. Y pues no es así, porque yo puedo tener un monocultivo de plátano, pero si me llega la creciente y se lo lleva, pues ya quedo sin nada, mi seguridad alimentaria está en riesgo. Entonces aprender que no es simplemente como hacer monocultivos, sino policultivos donde yo pueda tener alimentos que sean resistentes a las inundaciones, otros que sean resistentes a las sequías, cosas así, que siempre tenga algo para sustentarme y que no vaya a venir un efecto del cambio climático, que no vaya a venir y me vaya a arrasar con todo. Pero el alcance de este proyecto no tiene que ver únicamente con el componente de formación comunitaria. Su magnitud abarca otros aspectos. La intervención a una escala más grande es una intervención más sistémica sobre el fortalecimiento de los sistemas de gestión de riesgo y de protección social de los países.
Y en ese sentido nosotros tenemos también una grande tradición de colaboración con las institucionalidades, sea a nivel territorial que a nivel central, nuevamente con una perspectiva de fortalecimiento de la capacidad de anticipación de los riesgos, de mitigación de los mismos, de análisis y de alertas tempranas, acompañadas por un fortalecimiento de las capacidades de los sistemas nacionales y de los territorios y las comunidades de gestionar ese tipo de situaciones. Para poder tomar decisiones en el territorio, William, por ejemplo, se ha encargado de preservar los conocimientos ancestrales de su etnia y transmitir lo aprendido a su resguardo. Entonces, con la autoridad y la Guardia Indígena se adelantan esos espacios de conservación. La Guardia Indígena, de que las mismas familias que habitan en el territorio tengan el conocimiento y entren en consideración de que entre todos podemos conservar la tierra, siendo conscientes del daño que le podemos causar a la naturaleza. Del otro lado del resguardo, en la vereda La Nueva Unión, la comunidad donde vive Sara, la dinámica ha sido distinta. La mayoría de las personas de la comunidad que han participado somos mujeres, entonces eso nos hace, como por decir la palabra, empoderarnos nosotras sobre la comunidad, porque incluso a veces siempre escuchan más a las mujeres que a los hombres, porque pues los hombres tienden como a ser autoritarios y cosas así, y en cambio las mujeres, pues uno como mujer trata como más con las personas de forma calmada, tranquila, y trata de hacerle entender a las personas las cosas. Entonces, todos los procesos que hemos venido aprendiendo con el Programa Mundial de Alimentos han hecho que las mujeres de la comunidad se empoderen de la comunidad, valga la redundancia, y han hecho que las mujeres tengan un papel más importante, que sí se note más el trabajo de las mujeres en la comunidad. Sara lo dice con orgullo, además porque es una de las mujeres representantes de su comunidad, lo que significa un gran respaldo y también una responsabilidad. Estos resultados, que a primera vista parecen intangibles, han sido importantes para el proyecto. Esa es una oportunidad también de empoderar de forma como incremental a las mujeres de estas comunidades, porque ellas son un vehículo de transformación, de cambio, y son una clave fundamental para adquirir mejorías en términos de seguridad alimentaria y en particular de nutrición de la niñez colombiana. El proceso aún no termina y fue extendido hasta 2023 por los retrasos que pudo ocasionar la pandemia del COVID-19. El reto será no solo capacitar cada año a 70 líderes y lideresas de las comunidades, sino también generar los planes de adaptación comunitaria que serán hechos de manera colectiva y participativa para su posterior implementación. Ser un proyecto pensado con la participación activa de las comunidades y para las comunidades también ha representado muchos aprendizajes, que en palabras de William significa muchas cosas. Bueno, primero compartir las experiencias, conocer las vulnerabilidades de los diferentes espacios, porque en estos espacios nos hemos integrado no solamente comunidad agua, sino que también nos hemos encontrado con amigos, vecinos, amigos afros, que también nos han comentado su experiencia, cómo ellos se han venido viendo afectados. Y desde mi propio aspecto, ha sido un camino de formación para seguirle aportando a mi comunidad y empezar a evaluar todos estos factores de riesgos y cómo empezarlos a enfrentar. Sara también coincide y comparte sus satisfacciones y el valor de los esfuerzos formativos que ha tenido el proceso. ¿Qué más forma de ayudarle a uno que dándole los conocimientos para que uno así mismo pueda sustentarse o pueda ir aprendiendo y hacer proyectos y hacer cosas en la misma comunidad? Y ha sido gratificante porque al momento de realizar los eventos uno puede unirse con las personas de las otras comunidades, cosa que usualmente pues poco se hace porque en las comunidades hay unas que son bien separadas de las otras. Entonces, pues al momento de realizar los programas y los talleres, pues no se reúnen todas las comunidades en sí, pero siempre se reúnen sus representantes, sus líderes, y son personas sociables, son personas que están dispuestas a tratar y a adquirir conocimientos y también a brindar conocimientos. Entonces, pues siempre las comunidades han estado ahí unidas para el bien de todo el consejo comunitario.
El proyecto también espera aportar a la conservación y recuperación de 3.000 hectáreas de bosque y 2.000 hectáreas de manglares amenazados por el cambio climático. La reforestación de 5.000 hectáreas también está dentro de las metas, con el fin de consolidar lo que ellos denominan corredores alimenticios agrodiversos que puedan ser gestionados por las comunidades. Todo esto para seguir caminando hacia nuestra educación para vivir bien, tal como lo dice William en su lengua indígena, Aguapit. Aguarulgain, Ninda, Niwara, Sagudda Sindo, Wat Susan. Alan, estamos de regreso después de escuchar esta historia y tenemos una pregunta teniendo en cuenta que tú has estado hablando bastante sobre lo que ha significado la pandemia para la seguridad alimentaria, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Y una de las cifras también que veíamos y que tiene además toda la relación con eso primero que tú decías de qué es seguridad alimentaria, y veíamos que países como México tuvieron una alta mortalidad por COVID y un poco relacionado por esas comorbilidades de malnutrición, ¿no? Entonces, quisiéramos como ahondar un poquito también en ese tema, ya habiendo pasado por todo lo que hablamos de la relación cambio climático, seguridad alimentaria y demás, como hablar un poco de este tema que es también parte de lo que es seguridad alimentaria, de cómo y qué están haciendo también los países para garantizar esas políticas que permitan que sus ciudadanos tengan una salud también referente a la nutrición. Y bueno, luego hablamos un poquito de desperdicios, porque no nos podemos ir sin tocar ese tema tan importante. Ya hay muchos estudios, yo he visto varios, de la relación entre mortalidad por COVID y obesidad, ¿no? O enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad. La diabetes es una de ellas, no siempre, pero en su mayoría la diabetes es igual la presión alta, etc. Son varias enfermedades que están asociadas a la mala alimentación, ¿no? Lo que en FAO llamamos mala alimentación. Entonces, así como hablamos de superar la inseguridad alimentaria, hablamos de reducir la mala alimentación. ¿De qué manera podemos tener dietas más sanas, dietas más saludables? Significa también cambio en patrones de consumo. Y aquí el tema de la mala alimentación no es un tema de países ricos y países pobres. Inglaterra tiene una epidemia de obesidad y sobrepeso, Estados Unidos, y el tema es con los niños. Es decir, buena parte de la obesidad infantil tiene que ver con esos malos patrones. Entonces, cuando ya hablamos de políticas, estamos hablando de empezar porque los niños, por lo menos en la escuela, no se los alimente con comida chatarra, no se los alimente con dulces azucarados, sino más bien se haga con mayor consumo de frutas. Y hay países que han hecho esfuerzos muy bonitos en ese sentido. Costa Rica, uno de ellos, donde se ha logrado cambiar las dietas en todas las escuelas, ¿no? Para promover comidas saludables en las escuelas con buenas dietas. Y así sucesivamente. Alan, para no dejar el tema por fuera de esta conversación, queremos preguntarte muy rápidamente cómo contrarrestar el tema de los desperdicios que tú mencionabas hace un rato. Sí, mira, en FAO muy claramente hacemos la separación entre pérdida de alimento y desperdicio de alimento. Pérdida es mucho más lo que tiene que ver con el productor, es decir, lo que el productor pierde al cosechar, lo que el productor pierde al almacenar, lo que el productor pierde al traer su producto hacia las ciudades. Y desperdicio un poco empieza cuando ya el producto llega a las ciudades o a los centros de consumo, cualquiera que fuesen, y lo que pasa en los hogares. Cuando nosotros dejamos en el plato la mitad de la comida, estamos haciendo desperdicio. Y es importante esta definición porque son políticas distintas. ¿Cómo tratar las pérdidas? Por ejemplo, en el tema de pérdidas a nivel de agricultor. ¿Cómo mejorar la calibración de las cosechadoras? Y pérdidas tiene mucho más con nuestras actitudes. Es decir, cómo nosotros nos comportamos frente a los alimentos. Si compramos, muchas veces vamos al mercado y compramos porque está barato, compramos 2 kilos de banano. Y en realidad solo vamos a necesitar uno y la otra mitad terminamos echándola a la basura. Es una economía tonta. Cómo uno usa la nevera, cómo usa uno la despensa,
cómo se trabaja en las ferias libres para que los productos que están por echarse vayan a un banco de alimentos y no sean desperdiciados. Entonces, para trabajar el tema de pérdida y desperdicio, uno tiene que trabajar desde el momento en que la pre-cosecha, la cosecha, el transporte, la distribución, el almacenamiento para la distribución y lo que sucede dentro de nuestras casas. Estaba diciendo que definitivamente es un tema muy apasionante porque nos toca mucho, ¿no? Esta última respuesta que tú nos das creo que nos conecta muchísimo también al papel de nosotros, de todos que al final somos consumidores. Alan, podríamos seguir aquí hablando porque creo que se nos quedaron un montón de preguntas que teníamos planeadas, pero muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por estar aquí con nosotras, por compartir con todos los oyentes de Brújula Sonora. No, a la orden, cuando gusten podemos continuar. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, no, a ti por haber aceptado. Bueno, y hasta aquí llegamos con este episodio de Brújula Sonora Podcast. Les damos las gracias por habernos acompañado hasta este momento. Recuerden que en 15 días tendremos una nueva entrega. Mientras tanto, síganos en nuestras redes sociales, @transformaglob, y déjenos saber qué piensan de este podcast. Este podcast se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation, ECF. La investigación, libretos y producción de todo el episodio estuvo a cargo de Natalia Gómez, Diana Montaño, Mariana Rojas y quien les habla, Natalia Borrero. Le agradecemos muy especialmente a Javier León, coordinador nacional del proyecto del Programa Mundial de Alimentos, a Luis Donald Rodríguez y Omar Revelo, quienes hicieron posible la historia de este episodio. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. En el próximo episodio hablaremos de transición energética tal como les habíamos anunciado. Si no han oído el episodio 8 en el que también hablamos del tema, les recomendamos ir a escucharlo.